Dele ese aplauso a Jesús, por favor, preciosa iglesia. Jesús es digno de toda gloria, de todo honor. Déselo con fuerza porque es para Jesús ese aplauso. Eso es. Como están los jóvenes en fuego. Hay fuego en esta iglesia. Gracias, Jesús. Dios le bendiga. Preciosos jóvenes, preciosa iglesia, pueden sentarse. Gracias, Jesús. Quiero saludarles de parte de toda la iglesia Maranata en Venezuela, de nuestro padre espiritual Javier Bertucci, nuestra madre. Les mandó saludos y bendiciones para ustedes, de toda la iglesia Maranata en general, que le amamos, amamos Panamá, amamos al hombre de Dios. Estoy acá por el amor que tengo a este ministerio y a mi padre y a ustedes, iglesia. Y vine acompañado hoy por primera vez, mi primer viaje que hago con mi hija en el ministerio. Mi hija Rachel me acompaña. Ponte de pie, mi amor bella. Esa preciosa Catira que está allá es mi hija. El año pasado iba a venir, pero no la dejaron abordar el vuelo a última hora. Pero este año ella dijo, voy por el desquite. Y aquí estamos. Gracias, Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta noche? Dios te va a bendecir si tienes una demanda en Él. ¿Okay? Dios no decepciona a nadie. Yo te puedo decepcionar, sí, seguro que te puedo decepcionar. Pero Dios nunca te va a decepcionar. Así que si tú viniste hoy con esa actitud como la de Jacob, que se aguindó de la pierna del ángel y dijo, no te suelto si no me bendices. Si vienes con esa actitud, de aquí te vas a ir transformado, cambiado. De aquí te vas a ir en un nuevo nivel. De aquí no te vas a ir y nadie te va a conocer cuando llegues a tu casa. Pero tienes que tener una actitud en esta noche. ¿Puede decir amén? Acompáñame a su Biblia. Yo quiero hablar hoy de algo que Dios me dio para ustedes. Nunca he predicado sobre esto. Le puse por título, yo no soy bueno para poner título, pero ahí va. Jóvenes que marcan la diferencia. ¿Dónde están los jóvenes acá que quieren marcar la diferencia? ¿Dónde están los jóvenes acá que quieren ir donde nadie más ha ido? Gloria a Dios, porque aquí hay gente que quiere marcar la diferencia. Acompáñenme a su Biblia, por favor. Vamos al libro de Josué. Gracias, Jesús, por tus bendiciones. Vamos a leer. Vamos un momento antes, vamos a leer. Allí en la página anterior está Deuteronomio 34, que viene hablando allí cuando ya Moisés muere. Y dice el capítulo 34, verso 5. Yo le voy a pedir a todos los jóvenes, yo sé que están alegres, yo sé que están energéticos, yo sé que están contentos de verse, pero yo le voy a pedir que hagan silencio. Porque cuando tú conversas, molestas al que realmente quiere oír. Y molestas lo que Dios quiere hacer también en otro. Así que yo le pido, por favor, que guarde silencio mientras la palabra de Dios es predicada. Ok, capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Verso 5 dice, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterraron en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como Moisés en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos en toda la tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que hizo Moisés a la vista de todo Israel. Sigamos ahora en el capítulo 1, que es el capítulo que quería leer. Pero solamente quería
a leerles eso porque ya les voy a hablar algo importante. Capítulo 1 de Josué dice así, vamos a leer hasta el verso 9. Capítulo 1, verso 1 dice: y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, se lo dice por segunda vez, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No se te apartarán de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9, por tercera vez le dice Dios: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sea el nombre de Dios bendito y su palabra por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Preciosa iglesia y preciosos jóvenes, quiero hablarles, antes de hablarles de Josué y de cosas importantes que Dios nos quiere comunicar en su palabra, en estos versos que leímos, de la generación anterior a la de Josué, donde estuvo Moisés y el pueblo de Israel. Dios le da una gran encomienda a Moisés y se la da también al pueblo de Israel que salió de Egipto. Estos jóvenes de Josué eran niños cuando Dios llamó a Moisés a salir de Egipto. Eran simplemente bebés en brazos o simplemente estaban en la barriga de sus madres. Así que estos jóvenes no habían visto lo que sus padres habían visto. Estos padres que salieron de Egipto, por mano de Moisés, dice la palabra que como un líder como Moisés no se había visto en ningún momento, con los prodigios, con la gloria, con lo que Dios había hecho con él. Con Moisés Dios trajo una columna de fuego para guiar de noche al pueblo de Israel. Con Moisés había una columna de nube. Con Moisés brotó agua de una piedra en medio del desierto. Con Moisés llovió pan del cielo. Con Moisés llovió carne del cielo también. Con Moisés la tierra se abrió y tragó los de Coré. Con Moisés vieron grandes prodigios en la tierra de Faraón, con Egipto. O sea, nunca se había visto tanto poder, tanta gloria, tanta experiencia, tanta presencia. Con Moisés el monte Oré, Dios hablaba, tronaba y se escuchaba la voz de Dios hablando con Moisés, de tal manera que el pueblo de Israel estaba aterrorizado de lo que estaba pasando allá arriba. O sea, el pueblo de Israel había tenido grandes experiencias de poder con Moisés, pero quiero decirle que Dios le había dado una encomienda que iba a cambiar el mundo. Dios le había dicho al pueblo de Israel: sal de aquí de Egipto, yo tengo un propósito que va a cambiar el mundo. Yo tengo un propósito con este pueblo que va a traer a Jesús como el precursor del cambio en todo el mundo, un antes y un después. Así que tenían una gran comisión, tenían un gran propósito este pueblo, pero no lograron entrar a la tierra que Dios había prometido. Tenían mucha experiencia, habían visto mucho poder, habían visto mucha gloria, pero no entraron porque resistieron a Dios. Y es interesante que lo que Dios hace cuando resistimos a Dios, cuando la generación que Dios está llamando a hacer un propósito resiste a Dios, lo que Dios hace es que se va a la siguiente generación para transmitir un propósito, porque dice Salomón que muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios va a prevalecer sobre los planes que tenga el hombre. No hay nada que pueda detener el propósito de Dios. Cuando una generación resiste el propósito de Dios, el propósito de Dios no puede ser detenido, no puede ser destruido. El propósito de Dios salta a la siguiente generación, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Y es interesante que Dios se va a la siguiente generación. Era una generación de jóvenes con un líder joven sin experiencia como Josué.
Y Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ya ha muerto, levántate tú. Y se iba a levantar una nueva generación para hacer lo que una generación de expertos, para hacer lo que una generación que había visto gloria como ninguna otra generación, con un líder tremendamente poderoso como Moisés. Dios le dice a una generación de jóvenes inexpertos que hagan lo que no pudo hacer una generación de expertos que vieron gloria. ¿Está oyendo, iglesia? Porque el propósito de Dios siempre va a prevalecer cuando no le resistimos. Hay jóvenes acá que se atreven a marcar una diferencia. Dios quería marcar una diferencia con Josué y con la generación del pueblo de Israel que estaba con él. Dios quería que cruzaran un Jordán y que fueran a donde más nadie había ido. ¿Está oyendo, iglesia? ¿Están oyendo, jóvenes? Dios quería que ellos marcaran la diferencia. Dios quiere marcar la diferencia contigo. Dios quiere marcar la diferencia con esta iglesia. Porque Dios no quiere gente promedio. Dios no quiere gente normal. Dios no quiere gente que encaje. Dios quiere gente, gloria a Dios, que quiera marcar la diferencia. Dios le dice a Josué, levántate. Y no es la primera vez en la Biblia que Dios se volcaba a un joven para lograr lo que otra generación no había logrado. Porque Dios muchas veces aparece en la Biblia haciendo lo mismo, porque el propósito de Dios prevalecerá. Si resistimos a Dios, si los que estamos ahora en el liderazgo resistimos a Dios en lo que Dios quiere hacer en nuestros países, Dios se va a volcar a otra generación para hacer lo que con nuestra generación nos negamos a hacer. Ya sea por cobarde, ya sea porque no queremos arriesgar nuestra reputación, ya sea porque no queremos alimentar el desprecio de la gente, porque ser exitoso alimenta el desprecio de la gente. Se necesita valentía para ser exitoso. Ser cobarde es el normal. No es el único hombre en la Biblia, joven y generación joven, a quien Dios llama para hacer algo que no habían hecho otros. Cuando Dios se cansó de un sacerdote que había despreciado a Dios junto con sus hijos, que estaba en pecado y que estaba haciendo cosas muy malas, llamado Elí, con sus hijos, ¿saben lo que hace Dios? Se busca a un joven llamado Samuel, que ni siquiera era de la descendencia de los sacerdotes, no tenía derecho al sacerdocio. Y Dios se vuelca en su propósito, porque los propósitos de Dios van avanzando. No importa que nosotros los resistamos, o lo hacemos nosotros o lo va a hacer otro. El cambio en Dios siempre va a ganar. Así que Dios se va a un joven que no pertenecía a la descendencia de los sacerdotes para hacer lo que otros sacerdotes no estaban haciendo. Para hacer lo que sus hijos tampoco estaban haciendo. Y no es la única vez que Dios lo hace. Cuando había un rey llamado Saúl, que también despreció a Dios y que también resistió a Dios en los propósitos que Dios tenía, por lo cual lo había puesto en ese lugar, Dios se busca en la siguiente generación un jovencito llamado David. Así que no es la primera vez que Dios está volcándose a los jóvenes, gloria a Dios, para hacer lo que los expertos no están haciendo. Y los busca, ¿para qué? Para marcar diferencia. Dios te está buscando, joven, no para que hagas algo promedio. Dios te está buscando para que hagas algo que nadie más ha hecho. Si hablamos de Jeremías, un niño con 14 años, según los estudiosos, tiempo me faltaría para hablar de Gedeón y para hablar de muchos jóvenes que marcaron la diferencia y que hicieron lo que otros expertos no habían podido hacer. Porque tenían miedo a su reputación, porque les importaba más su estatus, o porque sencillamente les daba miedo el cambio. No tenían la valentía para ir a lo desconocido. Cuando Dios le dice a Josué, levántate, anda, Josué tenía miedo. ¿Está oyendo, iglesia? Cuando Dios le dice a Josué, levántate, Josué tenía miedo. Moisés había muerto. Josué decía, si Moisés no pudo, ¿cómo voy a poder yo? Si Moisés, que era el gran líder, la Biblia dice que ninguno como él. Yo no soy como Moisés. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Yo no tengo la experiencia de él. Si Moisés no pudo, yo menos. Allí estaba un Jordán, atrás un desierto. Dios le dice, atraviesa ese Jordán. El Jordán representa lo que te limita.
Josué tenía miedo. ¿Sabe qué quiero decirle algo, preciosos jóvenes? ¿Sabe que el verdadero asesino del propósito de Dios, el verdadero carcelero del propósito de Dios, nuestros miedos? Los miedos son verdugos del propósito de Dios y de los planes que Dios quiere hacer con nosotros. Los miedos tienen a mucha gente, escúcheme bien, estancada en el mismo lugar año tras año, haciendo cosas para las cuales no nacieron. El miedo tiene a muchos matrimonios destruidos. El miedo tiene a muchos empresarios estancados. El miedo tiene a muchas iglesias en el mismo lugar porque no quieren ir más allá, porque tienen miedo. Miedo a perder su reputación, miedo a que lo critiquen, miedo a alimentar el desprecio de la gente, miedo a muchas cosas. ¿Sabe qué, preciosos jóvenes? Tu victoria está al otro lado del miedo. Hay que atreverse a cruzarlo. El miedo nos quiere decir que tener fe es una aventura peligrosa cuando tener miedo es mortal. Pastor, estoy enfermo. No temas a la enfermedad solo está en tu cuerpo. No permita que vaya más allá la enfermedad y se convierta en la más terrible de todas las enfermedades, y es la de un alma que se rindió porque no quiso seguir luchando. El miedo tiene iglesias secuestradas, el miedo tiene a ministerios secuestrados, y el miedo tenía a Josué estancado en el mismo lugar. Allí estaba. Moisés murió, yo mejor me quedo aquí. Me quedo en este lugar, me quedo estancado. Dios se le aparece y le dice: levántate de tus miedos. Tu victoria está al otro lado de ese Jordán. Atrévete a cruzarlo. Dios vio en él algo. Dios no vio en Josué, no es que es jovencito, no es que no tiene experiencia, no es que no tiene las capacidades, no tiene instituto bíblico, no tiene las habilidades. Dios no le dijo nada de eso. Dios le habló de sus miedos. Dios le habló y le dijo: ¿sabe qué? ¿Qué le da Dios para vencer el miedo? Porque muchos que tienen miedo están esperando tener un sentimiento de valentía para levantarse. Están esperando que algo pase en su vida. ¿Y saben lo que hace Dios? Dios no le da a Josué para que se sienta bien, no sé, un traje Gucci. Dios no le da a Josué una cuenta bancaria. Dios no le da a Josué un título universitario. Dios no le da a Josué un vehículo nuevo. Dios no le da a Josué nada. ¿Tú sabes lo que Dios le da? Le da promesas. Dios lo único que le dice a Josué: ¿sabes cómo tú vas a vencer ese miedo que tienes? Yo te voy a decir algo: como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Venimos a la iglesia y yo vengo por mi bendición. Yo quiero, Señor amado, para poder vencer esto, para poder sentirme bien, dame esto, dame aquello. ¿Y sabes lo que te consigues aquí? Un hombre de Dios que te está dando es promesa. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios para vencer el miedo. No hay nada más poderoso que la semilla de la palabra de Dios para vencer, gloria a Dios, los temores que tienen a la juventud estancada, que no te deja avanzar. ¿Sabes, jóvenes? Yo quiero decirles algo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien, jóvenes. Se necesita coraje. Por eso Dios le dice: mira que te mando, que te esfuerces y sé valiente. Dios no le dijo: yo quiero que te santifiques más, yo quiero que dejes esta tricoñuela. ¿Sabes qué? Gloria a Dios. Cuando tú entiendes el propósito y comienzas a caminar ahí, Dios te va a ir santificando y vas a ir venciendo todo eso cuando venzas el miedo. Porque se necesita valentía para no ver pornografía. Se necesita valentía para santificarse. Se necesita coraje para no ser del montón. Se necesita coraje para decirle no al pecado. La gente está en el pecado por miedo. Dios se le aparece a Josué y le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Porque se necesita valentía para pararse en medio del recreo en tu colegio y predicar un poderoso mensaje de salvación y testificarle a Jesús y a tus compañeros. Se necesita valentía para eso. Se necesita valentía para ponerse la camisa del Evangelio Cambia y conseguirte por allí a una muchacha que te gusta, que no viene a la iglesia y que no importa que se burle de ti. Se necesita valentía para hacer eso. Se necesita coraje para marcar la diferencia. Dios quería marcar la diferencia con Josué y Dios le dice a Josué: tienes que vencer tus miedos. El miedo te tiene estancado, el miedo te tiene frenado, el miedo te tiene poniéndote en el grupo donde están los demás. Yo quiero marcar la diferencia contigo. Se requiere valentía, iglesia.
Se requiere valentía y coraje para ser exitosos. Se requiere valentía y coraje para ir donde otros no han ido. Se requiere valentía y coraje. ¿Sabe qué? En los versos de Apocalipsis, cuando hablan de los que no van al reino de Dios, dentro de los fornicarios, dentro de los adúlteros, dentro de los hechiceros y brujos, Dios dice los cobardes no entran. Tú puedes tener debilidades y entrar, pero cobardes no. Dios no quiere cobardes. Dios quiere valientes. Para marcar la diferencia. La Biblia dice, y las naciones que fueron salvas. Esas naciones, Panamá tiene que estar allí. Porque Panamá, gloria a Dios, está en un lugar privilegiado de toda Sudamérica. Así que Dios no puede haber excluido a Panamá de las naciones que fueron salvas. Pero ¿qué sabe qué se requiere para que esta nación sea salva? Una generación que se atreva a marcar la diferencia. Para marcar la diferencia, tienes que ser valiente. Hay que ser valiente para salir de ser una iglesia promedio. Una iglesia que solo se conforma con ser un estatus más, con alcanzar un número y salir por las redes sociales y ser un pastor de forma, pero no de fondo. Se requiere valentía para ser genuino. Se requiere valentía, escúchame bien, jovencito, para no ser como el montón. Ser exitoso requiere valentía y coraje. Ser fracasado es fácil, no ser exitoso es fácil. Quedarse donde está la mayoría de las iglesias, quedarse donde están la mayoría de los jóvenes, no requiere valentía. Es muy fácil ser del montón. Si no queremos levantar olas, si no queremos, porque si tú eres exitoso, si tú cruzas el Jordán, si tú vas más allá donde otros no han ido, vas a alimentar la crítica de la gente, vas a alimentar el desprecio de la gente. Así que si no queremos generar olas, entonces, gloria a Dios, vamos a encajar. Vamos a ser promedio. Vamos a ser como el del montón. Vamos a vestirnos como ellos se visten. Vamos a ponernos los piercings que se ponen ellos. Vamos a ponernos los tatuajes que se ponen ellos. Vamos a ir a los lugares donde ellos van. Vamos a ver los programas de televisión que ellos ven. Vamos a hablar el lenguaje grosero que ellos hablan para encajar y ser parte de un montón que Dios no va a usar, porque Dios no usa cobarde. Dios usa valientes y a los que marcan diferencia. Así que Dios le habla a este jovencito y le dice, levántate de tus miedos, ve donde ninguno otro ha ido nunca. Pero para ir allá, le dice Dios, necesitas valentía. Y para vencer los miedos, agárrate de esta promesa. Ahí te la dejo, voy a estar contigo como estuve con Moisés. Josué hubiese querido que le hubiese dado un gran ejército armado. José hubiese querido que le hubiese dado grandes armas para vencer los gigantes que tenía más adelante. Hubiese querido que le hubiese dado grandes cuentas bancarias, pero Dios le dio promesas. Sabes que hoy viniste con una necesidad en tu vida y sabes lo que Dios te está dando hoy, promesa, palabra. Es interesante que cuando Dios tiene un propósito siempre va a prevalecer y no hay imposibles para Dios cuando tú aceptas ese propósito. Y lo que Dios quiere hacer contigo no es cosa pequeña, porque Dios quiere marcar la diferencia. Dios quiere marcar la diferencia con esta iglesia. Dios quiere marcar la diferencia con estos jóvenes. Dios quiere que estos congresos de jóvenes marquen la diferencia en toda Panamá. Dios quiere que el grupo de jóvenes de Maranata, Panamá, marquen la diferencia de los que son jóvenes en fuego. Pero para ello se necesita valentía. Se necesita valentía para que llegues a tu colegio y digan, ese es el raro. No te juntes con él, porque ese es evangélico. Se requiere valentía, jovencita, para decirle no al novio que te está pidiendo una prueba de amor. Se necesita valentía para los no de Dios. Porque Dios le dice a Josué, no solamente le da promesa, Dios le da a Josué también no.
Porque Dios le dice, nunca. No solamente le da promesa, le da no. ¿Sabes, jovencito? Dios tiene no. Y tienes que respetarlo. Un jovencito me decía, pastor, porque lo estaba exhortando. Y me decía, por eso Dios es muy restrictivo. Hay muchos no. Yo quiero disfrutar, yo quiero gozar la vida. No me gustan esos no. Le dije, ¿sabe por qué hay tantos accidentes de tráfico en los países del mundo? Porque la gente tiene mucha libertad. Puede hacer lo que quiera con el carro. Manejar en estado de ebriedad, conducir a alta velocidad, no respetar las señales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe por qué el número de accidentes en trenes es casi cero? Porque tiene rieles. Porque los rieles no lo dejan ir para donde le da la gana. Es verdad, le acorta la libertad al tren, pero le impide irse por un barranco. Los no de Dios son rieles. Son rieles. Sí, te quitan libertades, sí, pero te impiden irte por un barranco. Cuando tenemos la sabiduría de la palabra de Dios, nadie puede resistirla. Necesitamos respetar los no de Dios, jovencitos, si queremos marcar la diferencia. ¿Hay jóvenes aquí que quieren marcar la diferencia? Tendrás que decir amén a los no de Dios. Dios no le dijo sí a todo lo que Josué pidió. Dios le dijo, no se va a apartar de ti esta palabra. Le dio un no. No vas a hacer lo que quieres. Te voy a dar un riel por donde vas a ir. Y el libre albedrío, pues. Yo tengo derecho. ¿Quieres marcar la diferencia? Respeta los rieles de Dios. ¿Quieres ser promedio? Quédate en el mismo lugar, junto a los otros. Vístete como ellos se visten. Sé como ellos. Encaja. Porque cuando hayas neutralizado tu autenticidad, no vas a necesitar la valentía. Pero Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo con cada uno de los que están en Panamá. Solo necesitas, gloria a Dios, hacer lo que Dios quiere que hagas. Levantarte y ser valiente. Levantarte de tu fracaso, levantarte de la queja, levantarte de donde sea que el diablo te ha querido tener e ir a donde Dios te quiere llevar. Empezar a soñar. Se requiere valentía para ir por nuestros sueños. En una sociedad de reality show, en una sociedad de apariencia, se requiere gente que tenga coraje y valentía para marcar la diferencia. Se requiere gente que pueda decir, aunque mi padre me violó, aunque no tengo el dinero, aunque no tenga la educación, yo voy a ir por mi sueño porque yo creo que nací para marcar una gran diferencia. Se requiere valentía para decir eso. Se requiere valentía para que un jovencito que no ha tenido oportunidades, para un jovencito que no nació en la mejor familia, para un jovencito que no tiene la mejor teología o el mejor conocimiento de la Biblia, pueda decir, yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a traspasar ese Jordán y yo voy a ir donde otros nunca han ido. Tú puedes decir eso en esta noche, yo voy a ir donde otros nunca se han atrevido a ir. ¿Puedes decirlo? Sueña con la grandeza o vas a morir soñando. No es el propósito de Dios. Nadie puede frustrar los propósitos de Dios. Dios lo va a hacer. Si Dios dijo las naciones que fueron salvas, Dios lo va a hacer. Contigo o con otro. Diga, no, yo soy valiente, es conmigo. Cuando Dios quiso hacer algo con el pueblo de Israel, iba camino en el desierto. Un gran profeta del momento, de esos que son el profeta de las redes sociales. El hombre del momento, Balaán,
aparece. Y aparece para oponerse al propósito de Dios, que era el pueblo de Israel camino a lo que Dios le había dicho. Un rey llamado Balaam lo contrata. Usted sabe la historia. No voy a hablar de contratar. Le dice: te voy a mandar una ofrenda buena, te voy a bendecir. Si vienes acá, porque yo sé que Dios te oye. Yo sé que tú eres el varón de Dios, el hombre más famoso. Así que necesito que me maldigas al pueblo de Israel. Porque yo sé que quien tú maldigas va a estar bien maldecido. Y el profeta, bueno, sin más ni son, se va. Busca su mula, se monta en ella y se va a maldecir al pueblo de Israel. Dios se enoja contra el profeta. Dios se enoja contra el hombre de Dios, el hombre del momento, el hombre que por su palabra la gente era maldecida o bendecida. Y se aparece un ángel para resistirlo y para oponerse a él. Pero el ángel tenía la espada desnuda en su mano. Cuando un ángel tiene la espada desnuda en su mano, es una señal que va a hacer el trabajo completo. El ángel iba por la cabeza de Balaam. Y es interesante que Balaam se está oponiendo al propósito de Dios. ¿Y saben lo que hace Dios? Le abre los ojos a una mula para que la mula vea lo que el profeta no está viendo. Y no solamente le abre los ojos para ver lo que el profeta no está viendo, lo que el hombre de Dios no está viendo, también le abre la boca para que le hable al profeta. Y como dice Pedro, una muda bestia de carga refrenó la locura del profeta. Una muda bestia de carga refrenó la locura del profeta. El profeta representa, Balaam, el sistema religioso que se opone a lo que Dios quiere hacer y a los propósitos de Dios. Pero como el propósito de Dios siempre prevalece, ¿sabe lo que hace el propósito de Dios? Le abrió los ojos y le abrió la boca a una muda bestia de carga. Y yo creo que eso es lo que Dios va a hacer en estos tiempos, cuando el sistema religioso se impone para impedir lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Va a empezar a abrirle la boca, va a empezar a abrirle los ojos a gente que han estado callados en la iglesia, a gente que han estado cargando las cargas a los profetas, haciendo el trabajo pesado de los profetas. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Van a empezar a refrenar, a hablar y a frenar la locura de este sistema religioso. Pero ¿a quiénes Dios va a usar? A gente que antes estaba cargando cosas, a gente que antes estaba callada, a gente que antes lo que estaba era sirviendo. Dios lo va a empezar a abrir los ojos y Dios va a empezar a abrirle la boca para cumplir el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios prevalecerá, jovencitos. Dios quiere hacer contigo algo que nunca había sido hecho. Dios quiere marcar contigo la diferencia, pero se requiere valentía. Se requiere que te agarres de la promesa de Dios para enfrentar los miedos. Miedo al que dirán. ¿Qué van a decir en mi colegio si me ven orando? ¿Qué van a decir mis amigos si me ven la camisa del evangelio cambia? ¿Qué va a decir mi esposo si hago? ¿Qué va a decir si estás pendiente más del que va a decir que del propósito de Dios? Vas a neutralizar lo que Dios quiere hacer contigo. Se requiere valentía para desechar la opinión de los demás e ir por lo que Dios quiere hacer. Por mucho tiempo no entendía lo que Dios quería hacer con los jóvenes en mi país. Tendía a ser un líder más tradicional. Toda Latinoamérica es un país, son países jóvenes. Más del 60% de su población lo componen los jóvenes. Si los pastores que estamos en Latinoamérica no miramos a la siguiente generación, estamos asesinando el cambio. Y ¿sabes qué? Lo digo por experiencia propia, el cambio siempre va a ganar. Lo que Dios quiere hacer siempre va a ganar. En un país joven como Venezuela, con tantos jóvenes, en una iglesia grande, con miles, yo no digo cientos, miles de jóvenes. Qué difícil era pastorearlos. Llegaba el momento en que me obstinaba de ellos.
Llegué a ver cosas tan tremendas. Una muchacha tenía un pelo así afro, se lo peinaba así, pero así de este tamaño. Y viene un joven, la muchacha iba caminando por unos pasillos de la iglesia, viene un joven con un aerosol y un yesquero. Y se le prendió el pelo. ¡Wow! Que tuve que vaciarle un extintor a la muchacha completo. Quedó que parecía un fantasma. Era negrita y quedó blanca. ¿Qué cosas no vi? Me obstinaban. Siempre ponían a prueba mis límites para ampliarlos. El límite de mi paciencia, el límite de mi fe en la juventud y en que Dios pudiera hacer algo con ellos. Siempre iba a mi papá, esto hay que votarlo. Yo tenía mi lista como la de Pablo Escobar. ¿Yo lo veía? E iba mi papá. Papi, este muchachito, mira, le prendió el pelo a la muchacha. Si no es por el extintor, la muchacha no la cuenta. Y el otro está haciendo esto. Y el otro me metió droga. Y el otro esto. Mire, usted tiene que ver. Cuando usted tiene 4,000 jóvenes. Y mi papi me escuchaba. Y se reía. Y me decía, hijo, ten paciencia. Los jóvenes no toda la vida van a ser jóvenes. Eso van a madurar algún día. Y yo, bueno, papi, cuando maduro ya yo estoy muerto, no mejor. Los muchachos me van a matar. Había uno que fui muchas veces a mi papá porque él me tenía prohibido a mí, a todo el liderazgo, sacar cualquier persona de la iglesia. Requería la autorización de él. Nadie podía decirle a alguien, no puedes entrar a la iglesia. Nadie podía decirle a otro, te saco de ese grupo. Estaba prohibido. Solamente él y mamá Rebeca. Así que yo iba todo el tiempo a insistir por un jovencito. Ese sí me dio problemas. Era un líder, pero para hacer lo malo. Me dañó gente con droga, jóvenes perdidos en la droga. ¿Qué no hizo? Llegó el momento en que los servicios de jóvenes en la iglesia tenía que poner detectores de metales. Y por un lado los hombres y por otro lado las mujeres hacerles requisas. Y ahí conseguíamos chuzos, cuchillos, droga, bueno, cuánta cosa usted podía ver. Parecía una cosa espantosa. Y fui muchas veces a mi papá para votar a este joven y prohibirle la entrada a la iglesia. Y me dijo, no, yo lo prefiero en la iglesia que fuera de ella. Dios puede cambiarlo, Dios puede tocarlo, algo puede hacer Dios con él. Y yo, papi, ese es el diablo mismo, eso no va a cambiar. Pues ¿saben lo que sucedió? Por eso es que la Biblia no se pela. Dios dice en su palabra que hay cizaña, pero yo quería arrancarla. Y Dios dice, no la arranques tú. Porque si tú la arrancas, puedes arrancar trigo. Tú no sabes distinguir entre cizaña y trigo. Yo sí, dice Dios. Deja que mis ángeles lo arranquen. Eso me lo dijo mi papá un día. Me dijo, tú no eres ángel para estar arrancando cizaña, diciendo que es cizaña y si es trigo. Yo dije, bueno, papi, yo estoy seguro que esa es cizaña, pero de la buena. Yo estoy siendo sincero. ¿Y sabe lo que sucedió? Que no era cizaña. Ese muchacho tuvo un cambio de repente. Hoy en día es uno de los líderes juveniles más poderosos que hay en nuestra iglesia. Y no solamente líder juvenil, ahorita está siendo entrenado para pastor. Y gloria a Dios, yo por mi papá, que me enseñó, gloria a Dios, a no estar sacando gente creyendo nosotros que somos Dios y que somos ángeles y que podemos distinguir entre cizaña y trigo, cuando realmente yo pensaba que era cizaña y resulta que era trigo, y trigo del bueno. Porque es tremendo hombre de Dios. Así como era bueno para hacer lo malo, es bueno para hacer lo bueno también ahora.
Es de esos jóvenes que marcan la diferencia donde están. Cuando Dios no lo estaba usando, marcaba la diferencia. Y ahora que Dios lo está usando, también marca la diferencia. Maduró. Dios en algún momento hizo algo en su vida. Tiene un hogar lindo con una buena esposa, 2 pequeños niños. Y ya comenzó hace 2 semanas a pastorear en un lugar a media hora de nuestra iglesia. Su primer servicio fue ayer martes. Y en su primer servicio tenía 100 personas. Y está arrancando. Espérenle un tiempito. Porque yo sé el potencial, porque lo vi haciendo lo malo. Lo viví. Y hoy puedo ver lo que Dios está haciendo. Cuando el propósito de Dios prevalecerá. Muchos planes hay en el corazón de un joven, pero el propósito de Dios va a prevalecer en ti. Y el propósito de Dios no es para hacer cosas mediocres. El propósito de Dios no es para hacer cosas del montón. El propósito de Dios no es para hacer cosas como las que hacen en tu universidad o en tu colegio o en tus amigos. El propósito de Dios es para marcar la diferencia. Y Dios quiere hacerlo con esta generación. Y los que estamos aquí ahora, que no pertenecemos a la misma generación de los jóvenes, tenemos que entender que así como Dios está trabajando con nuestra generación, también lo está haciendo con la de ellos. Yo no lo entendía. Yo veía a los jóvenes demasiado indisciplinados. Yo veía a los jóvenes con demasiados defectos. Yo veía a los jóvenes como, eso es imposible que Dios los use. A este que les nombré, yo decía, esto es imposible. Este nunca va a cambiar. Y mire lo que Dios hizo. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y nosotros podemos estar sacando de la iglesia a un David. Nosotros podemos estar sacando de la iglesia a un Samuel. Nosotros podemos estar sacando de la iglesia a un José. Nosotros podemos estar sacando de la iglesia a un Gedeón. Pensando que eso no sirve, que eso no vale, porque estamos viendo el presente. Dios no ve presente, Dios ve futuro, Dios ve propósitos. Lo digo por experiencia. Por experiencia. Así que los que estamos trabajando ahora y estamos en lugares de liderazgo, tenemos que mirar como Dios mira la siguiente generación. Porque en la siguiente generación está lo que Dios quiere seguir continuando en el tiempo. Una iglesia que dedica tiempo a sus jóvenes como lo hace nuestro Padre acá. Que dedica tiempo y dinero y esfuerzo para hacer estos congresos, está mostrando que tiene visión hacia lo que Dios quiere hacer mañana, no solamente hoy. Y que Dios puede hacer cosas grandiosas con ellos. Un pastor que no ve eso está condenado. Su tiempo está limitado. Pero cuando ve en los jóvenes, el pastor de entonces, el hombre de Dios, está transfiriendo a la siguiente generación lo que Dios quiere seguir haciendo. Hay algo glorioso en los jóvenes. Tenemos 156 empleados en nuestra iglesia y el 70% son menos de 30 años. La semana pasada estuve en los Estados Unidos en una gran empresa que me invitó y vi su departamento de tecnología y su departamento creativo. Me impresionó mucho. Una empresa tan grande, tan millonaria. Y me impresionó mucho que sus mayores creativos son jóvenes de menores de 30 años. Pude hablar con ellos. Uno solamente de ellos hablaba 4 idiomas. Jóvenes de menos de 30. El mayor tenía 30 años y el menor 21. Los creativos. Mientras los grandes empresarios ven en los jóvenes el potencial, la iglesia a veces no lo ve. Hablé un rato con los directivos acerca del potencial de los jóvenes. Me impresionó ver lo que los empresarios están haciendo con la juventud. Me impresionó saber lo que está haciendo Google, saber por ello lo que está haciendo Facebook con los jóvenes.
Me impresionó saber que ya ellos tienen predestinado qué nos vamos a vestir y qué vamos a consumir y qué teléfono vamos a usar en 5 años. Y los pastores no saben qué va a pasar en 5 años. Hay cosas que Dios quiere hacer en Panamá. En Panamá. Es un lugar grande de influencia. Es un lugar que está influenciando toda Latinoamérica. Es un lugar que tiene conectividad con todas las Américas y con casi todas las grandes ciudades. Es un lugar que Dios está engrandeciendo para algo. Dios tiene un propósito con esta iglesia. Dios tiene un propósito de haber traído a este hombre de Dios. Dios tiene un propósito con estos jóvenes. Y ese propósito no es para hacer algo promedio, sino para hacer algo que va a hacer mucho ruido y para marcar una gran diferencia en un antes y un después. Pero se requiere valentía. Jovencito, jovencita. Se requiere coraje. Se requiere que nos tomemos de los versos de la palabra de Dios, que tienen en ellos como un código genético, que cuando tú lees la palabra en medio de tus miedos, cuando tú lees la promesa, conecta con tu hombre interior. La palabra no conecta con el hombre de afuera, la palabra conecta con el hombre de adentro. Y cuando tú lees la palabra en medio de tus temores, cuando tú la lees, ¿sabes lo que hace? Conecta con tu hombre interior. Cuando tu hombre interior, que está encarcelado muchas veces por los miedos, que está encarcelado por el verdugo, escúcheme bien, de los temores, cuando tu hombre interior oye la palabra de Dios, desata la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando la fe se desata, escucha, el miedo se va y la valentía se levanta para decirle al miedo: tú no me aprisionas más, yo voy a conquistar mi miedo, yo voy a conquistar mi sueño. Por eso Dios le dio a Josué fue palabra, le dio versos, le dio promesas. ¿Sabe cómo vivimos en Venezuela ahora? Rodeados de miedo. ¿Sabe cuál es el mayor demonio que está atacando nuestro país? Aparte de la hechicería, la brujería, el miedo tiene a los venezolanos. Miedo a que me pongan preso, miedo a que si digo esto desde el púlpito me puede pasar algo, miedo a aquello, miedo a lo otro, miedo a morirme, miedo a que si me enfermo no hay medicina, miedo a que me asalten, miedo a que no tenga que comer. El miedo se está apoderando de mi país y el miedo se está apoderando de la iglesia. He tenido yo mismo episodios donde sin ninguna explicación me levanto en la madrugada y siento algo pesado encima. Puedo ver casi la figura demoníaca montado en mi pecho y con un gran miedo que siento, sin ninguna explicación. Un miedo que me trasnocha, ya no puedo dormir más. Siento que algo feo va a pasar y no sé qué va a pasar, pero siento que algo feo va a pasar y no puedo dormir. He pasado semanas bregando con eso. Mi hija Rachel estuvo casi un año sufriendo esos miedos, esos demonios. No dormía, se levantaba, no puedo dormir. ¿Y qué? Tengo miedo. Me afectó muchísimo verla por un año bregando con eso. No dormía, temblaba, miedos, terrores. Me afectó verla así, orábamos y orábamos y orábamos y orábamos y el miedo ahí, el miedo ahí. Qué poderoso demonio es el miedo. Llegó un momento en que pensé, tengo que buscar un médico, tengo que medicarla. Porque la falta de sueño la estaba estresando, la falta de sueño me tenía muy preocupado. Pero un día orando por ella, orando. ¿Y cómo enfrentaba el miedo? Promesa es lo que Dios me daba. No veía que algo cambiaba en mi país. No veía que se iba Maduro o que se iba esto. No, todo seguía peor. ¿Y saben lo que Dios me daba para vencer el miedo? Promesa. Y un día orando, Dios me dice a mí: lo que está sucediendo con ella, yo lo voy a usar para bien. Porque ella me va a conocer.
Ese día me paré con tanta tranquilidad y dije a mi esposa, mi amor, despreocúpate, esto es para bien. De aquí Rachel va a salir con una experiencia con Dios como nunca la había tenido. Le dije a mi hija, Dios me dijo esto. Y ahí está Rachel sabe que de aquí vas a salir con una experiencia con Dios. Esto te va a obligar a tener un encuentro con Dios como nunca lo habías tenido. Y ya tú no vas a tener el Dios de tu papá, ahora va a ser tu Dios. Mi hija se agarró y empezó a orar y empezó a combatir sus miedos y empezó a tener una relación con Dios como nunca la había tenido, producto del miedo. El miedo la impulsó a buscar a Dios. El miedo le hizo, ¿sabes qué? Eso lo vi también en la iglesia de los Hechos. Cuando mataron a Jacobo y pusieron preso a Pedro, ¿sabes lo que hizo la iglesia? Oró como nunca había orado. Porque ¿sabe qué? Yo he aprendido que seminarios de oración no produce gente de oración, que escribir libros de oración no produce gente de oración. Pero cuando tú tienes a tu hermano con una espada aquí y el diablo diciéndote, tú sigues atrás, tú oras. Eso sí produce gente de oración. Porque ¿sabes qué? El servicio más asistido en mi iglesia es el de los martes de oración. ¿Sabes por qué? ¿Qué produce gente de oración? La crisis. ¿Sabes qué produce gente de oración? Cuando el diablo te pone la espada aquí. ¿Sabes qué produce gente de oración? Cuando vas al médico, el médico te dice tienes cáncer en el seno y está avanzado. Corres a la iglesia y ahí no te va a importar quién está predicando. Ahí no te va a importar si te tienes que parar a 2 cuadras. Corres a la iglesia a orar. Por eso es que en nuestra iglesia los servicios de oración hoy son de los más asistidos. No hay electricidad. Tuve que comprar una planta eléctrica no hace mucho porque me cortan la electricidad todos los días 6 horas. Todos los días. No hay electricidad, no hay gasolina, no hay transporte público, no hay efectivo. El no hay es lo que prevalece. Y sin embargo, usted va un martes a la iglesia nuestra y la gente hasta atrás. De noche. Lleno. Porque esto produce gente de oración. La crisis te obliga a orar. Yo creo, gloria a Dios, que lo que Dios quiere hacer en nuestros países, en Panamá, en Venezuela y en cualquiera es algo grandioso y es algo glorioso. Pero lo que nos tiene muchas veces retenido y sobre todo la juventud son los miedos. Miedo a que me van a decir, miedo a que me van a criticar, miedo a que va a pensar mi compañero, miedo a mi reputación, miedo a perder amigos, miedo a lo que van a decir en las redes sociales. Por eso se requiere coraje y valentía para ir donde otros no han ido. Preciosa iglesia, vienen días de gloria para Panamá. Preciosos jóvenes, Dios va a hacer algo grandioso con cada uno de ustedes. Preciosos jóvenes, estos congresos van a ser congresos que se van a transformar en una verdadera revolución y un verdadero fuego que no va a ser apagado. Preciosos jóvenes, Dios no hace cosas grandes solamente con gente grande. Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas. Dios siempre va de lo pequeño a lo grande. No esperes ver grandes cosas para sentirte envalentonado. Comienza ahora a creerle a Dios. Comienza desde aquí a creerle a Dios. Comienza desde estos congresos a creerle a Dios y empieza a avanzar. Y sigan empujando, muchachos, como van. Sigan revolucionando como van, porque están haciendo bastante. Bastante. Estoy sorprendido con lo que Dios está haciendo con los jóvenes de Panamá. Los sigo. Los jóvenes saben. Sigo a lo del este, lo del oeste, lo de aquí, lo de allá. Les escribo y me responden. Y veo lo que Dios está haciendo con ustedes. Y veo cómo los hombres de Dios lo están alentando. Sigan en ese camino, sigan empujando. Porque, ¿sabes qué? La Biblia dice que cuando las nubes son llenas de agua, sobre la tierra la derraman. En algún momento esa nube va a ser llena. Y en algún momento se va a derramar. Y cosas gloriosas van a pasar, gloria a Dios. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios me les bendiga, preciosos jóvenes. Dios me les guarde. Vienen días de gloria. Yo quiero que te animes en esta noche. Yo quiero que le digas a tu miedo, no más.
Yo quiero que le digas, ponte de pie, ponte de pie. Siento algo. Siento algo. Yo quiero que le digas ahora a tus miedos. Yo quiero que le digas a tus límites: no más. No más. Quiero que le digas a tu gigante, quiero que le digas al promedio, a ser más del montón: no más. Yo voy a ir donde antes no he ido. Díselo a tu limitación. ¿Te crees fea y crees que eso te limita, muchacha? ¿Te crees que no eres bonita y que por eso no tienes futuro y que por eso no vas a lograr tu sueño? Dile: no más. No más complejo. ¿Te crees que no vas a lograr cosas porque no tienes el dinero, porque no tienes la educación, porque no tienes el color de piel, porque no tienes la verbodea que tiene otro? No más. Vamos, vamos, vamos. Dile no más al complejo. Mucho complejo en los jóvenes. No más complejo. Tú eres valioso, valiosa para Dios. No más complejo. Dios puso grandeza no en el de afuera, Dios puso grandeza en el de adentro. Eres precioso y preciosa para Dios. Deja los complejos, no más, no más. Vence eso. Recibe hoy. Dile: Dios, ayúdame, Señor, a ser valiente. Dios, yo no quiero temer ni desmayar. Dios, ayúdame. Vamos, jovencito, comienza a pedir, comienza a orar, comienza a pedir. Comienza a pedir, porque algo tiene que pasar en tu vida. No más complejo. No más límites. No más pasado. Vamos, 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 vamos. Vamos, jovencito, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí hay Josué. Aquí hay muchos Gedeones. Aquí hay muchos, muchos, muchos. Vas a marcar la diferencia cuando le creas a Dios. Vas a marcar la diferencia. Vamos, comienza a orar, comienza a pedir. Yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero ser quien marque la diferencia, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que fuego caiga, 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 que fuego caiga. Padre, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que fuego caiga, que fuego caiga, que fuego caiga. Fuego que quema el pecado, fuego que quema el complejo, fuego que quema los límites, fuego que quema tus miedos. Bendícelos, Padre, bendícelos, Padre, bendícelos, Padre, bendícelos, Señor. Una generación se levanta para ir donde otros no han ido. Una generación que va por los sueños de Dios. Una generación que vence los límites. Recibe, recibe fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego que quema la frialdad. Fuego que quema el pecado. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Recíbelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo, recíbelo. No más límites. No más cadenas. No más complejo. No más comparaciones con nada ni con nadie. Eres único y especial. Padre, en el nombre de Jesús, trae tu gloria, Señor. Trae tu gloria, Padre. Trae tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dele ese aplauso a Jesús, precioso joven.